Hola mis amigas y mis amigos, vine con el postre, con la obra terminada. ¿Les gusta? ¿Les gustaría que hagamos esto ahora? El postre que hacía mi tía Anquiné, pero yo versión saludable. Estoy contenta. Escucha, lo primero que vamos a hacer, porque esto es fácil, pero tiene que estar sincronizado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la gelatina sin azúcar. Acá hay un sobre entero. Pero no le vas a poner la cantidad que dice acá, porque acá dice 2 tazas y media de agua hirviendo, caliente, y 2 tazas y media de agua fría. No, es mentira, si no, no sale. Entonces, volqué el contenido del paquetito acá, sin azúcar. Ahora sí le voy a agregar las 2 tazas de agua hirviendo, eso sí, la herví recién, acá estamos. Bueno, esta sí. 2 tazas, y porque si no queda un poquito aguado y nosotros queremos que quede un poquito más espesito para este sobrecito, para este postrecito de hoy. ¿Sabés por qué eché primero el sobre antes de hablar? Porque a veces el polvito te hace estornudar, ¿viste? Entonces, bueno, y ahora vamos a echarle el agua fría. Si vos la pones, que ya la tenés en la heladera, ahora, cuando lo llevemos a la heladera, se hace un poquito más rápido. Y si no, agua natural. Bueno, acá está, mirá, acá tengo. Entonces, de esto le vamos a poner 1 taza y media, un poquito menos de media. 2 tazas de agua hirviendo, caliente, y 1 taza y media o un poquitito menos de la media de agua natural o agua fría. Y ahora esto lo voy a llevar a la heladera y vos también. Y vengo y continuamos con el bizcochuelito y con la crema del postrecito que le vamos a poner en el medio. Espérame que en un segundo estoy. Bueno, como te dije, la gelatina se está enfriando. Es lo primero que tenemos que hacer. El segundo paso es hacer el bizcochuelito. ¿Por qué? Porque esto va con pionono. Este postre lo hacía mi tía, que la adoraba, y es tan rico. Pero yo te lo estoy haciendo todo versión light y versión económica. ¿Y para qué vamos a comprar un pionono que tiene un montón de yemas de huevo? Lo hacemos nosotras, pero al estilo torta de 3 minutos. Bueno, mira, mira, paso por paso. Dijo, ¿quién lo dijo? ¿Jack el Destripador? No. Espera, ¿cómo dijo Jack el Destripador? No. Ay, me olvidé. Yo también. Es contagios. Ya me voy a acordar. Bueno, mira, 1 taza de harina leudante, las de torta, las que ya tiene, que yo no le pongo el royal. Esto lo digo para los países de Europa, las amigas que nos siguen, los amigos. Es harina leudante para torta. Bueno, 1 taza. Vamos a ponerle, mira, ¿querés ver? Media tacita, menos de media tacita de azúcar. Esto es lo único que va a tener azúcar. El postrecito es light, sin azúcar, y la gelatina de arriba es sin azúcar también. Bueno, el famoso dedito de aceite. Ahí estamos. Ahí va. Un cachito menos le pongo, ahí está, que el dedito. Un huevo, que esta mañana le hice el pan nube a Beli y se me mezcló la yema, entonces lo dejé para hoy, para hacer esto. Por eso, ahí está acá. Y leche, leche. Ay, ¿por qué? Siempre me olvido, puse todo. Espérame que traigo la leche, no te aburras, ¿eh? No te aburras de esperarme. Jack el Destripador, ¿qué fue lo que dijo? Ay, ¿qué fue lo que dijo? Ay, ¿te acordás que dijo? Bueno, la leche vamos a poner acá media taza. Y ahora igual vemos la consistencia. ¿Ves qué fácil, que es económico? Porque es la torta de los 3 minutos, pero la mitad de la preparaón. ¿Hace 1 minuto y medio? Muy bueno, me gustó, me gustó. Ahí va. Eso. Entonces, nada más que esto. Ahora, yo te voy a decir, ¿por qué le falta color, no? ¿No le falta un poco de color? Mira,
se ve que el huevo no era muy amarillito, ¿o no? ¿Qué decís? ¿Pero era huevo entero o Sí, era el yema? huevo entero. Era un poquito de vainilla líquida. Esta es extracto de vainilla, que es un poquito más caro, pero supuestamente es mejor. Ahí va. Y el secreto, como te decía, es el molde en el que lo vamos a poner ahora. Porque tiene que ser bien grande. Y ahora el camarógrafo, mirame. Mirame qué linda que estoy, mira un poquito. Ayer fui y me hice las mechitas, todo de nuevo para ir al rubio de a poco. Pero está chupado porque tengo la queratina hecha arriba. Para que quede así un poquito más lisito, ¿viste? Entonces, bueno, después hay que dejar el producto. Cuando me lave, ya toma un poquito más de forma. Pero mira, me puse los aritos con posé, una cosa así con esto. ¿Qué más? No me pude pintar las uñas. No tuve tiempo. Porque viste que me pasa que cuando me saco el esmalte, esto ya está. Cuando me saco el esmalte, no me puedo volver, permiso, por favor, muchas gracias, no me puedo volver a pintar encima, tengo que limarla, sacar la cutícula, hacer todo. Bueno, listo. Ahora, este es el molde, mirá qué grande. Por favor, señor camarógrafo, después podría tomarle la medida. ¿El diámetro? Sí, así le digo a las amigas y a los amigos. No, mirá quién está por acá. ¿Querés lechuga? Ah, bueno, ahora te la lavo. Esperá que termino el video, ahí se asomó. Bueno, mira, en este molde viene la tacita. Ahora vas a ver. La tacita. Entonces, mira, ¿ves? Ahora vas a hacer así como yo. No te asustes, no creas que es poco, porque esto después cuando le ponemos el postrecito que vamos a hacer nosotros y la gelatina, entonces parece que después se hace un poquito más grande, ¿ves? Hice así yo. Ahí va, ahora va a caer acá y esto va a ir al horno. El horno ya lo prendí. Cuando empezamos a hacer ahora ya lo prendí. Así que siempre recordá que el horno es precalentado cuando es así, repostería, algo dulce. ¿Ves? Mira, estás viendo. Ahí, para tratar dentro de lo que se pueda, porque no pasa nada, no nos vamos a hacer mala sangre. Gracias que lo hacemos. Y lo más versión casera posible, lo menos industrializado posible. Y vos, de amiga a amiga, de amigo a amigo. Listo, esto va al horno. Gelatina en la heladera enfriándose. Bizcochuelito tipo pionono en el horno cocinándose, que se tiene que enfriar. Y ahora vamos a la parte del medio, que es el postrecito. Vos esperame en un segundito, estoy con vos. Viste que ahora está en el horno, pero acordate que como es finito se va a cocinar más rápido. En unos 10 minutos va a estar. Vos igual lo vas mirando, a ver. Sí, todavía está, todavía no está, se va a dorar ahora. Entonces vamos a hacer el postrecito. Porque vos recordá una cosa, mi tía Anquiné, que hacía este postre que a todo el mundo le gustaba, ella lo hacía con una capa de pionono, con la capa del postre royal comprado arriba y con el sobre de gelatina. Ella no lo hacía dietético, lo hacía con azúcar normal, el postre royal con azúcar normal y el pionono comprado. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Gelatina sin azúcar. En vez de comprar el postre royal, que puede ser sin azúcar también, pero lo vamos a hacer nosotros. Vos si querés y no querés trabajar, lo comprás. Pero yo te explico ahora que es rápido, es lo último que hacemos. Y después vamos a esperar que todo se enfríe para unirlo. Porque el único secreto que tiene esto es que hay que esperar el punto justo de la gelatina. No puede estar líquida totalmente porque se empapa y se chupa todo. Y tampoco puede estar ya muy sólida. Y acá el camarógrafo se ríe. ¿Por qué? ¿Qué estoy diciendo de raro? Vamos por partes. Bueno, preferible que... Sí. Dijo, ¿quién era? Jack el Destripador. Ya dijo, vamos por partes. No, otra cosa. ¿Podés comerte un elefante?
siempre que sea de a pedacitos. Es otro ese. Bueno, vamos a usar tipo la versión light, lo que podemos nosotros, ¿viste? Como vos y yo que queremos hacer. Una sola yema de huevo. Entonces, como antes hicimos el pan nube, ¿no? Que vos hiciste el pan nube para Abel, guardó la yema. Mira, a ver, acá hay una. Ahí está. Y vamos a poner 4, voy a agarrar otra cuchara porque esta ya está con esto. Aproximadamente, ahora lo vas a ver, 4 cucharas de almidón de maíz, de maicena. Entonces 1, 2, 3, 4, así generosas. Y le vamos a poner 4 sobrecitos de edulcorante, el amarillo de sucralosa. Esa voz que escuchan es Abel que está jugando y se habla solo, ¿viste? Y la leche y vainilla, porque es postrecito de vainilla, ¿viste? Entonces, eso, ahí está. Le puse un poquito de más. Pero espera que siento olorcito acá. ¿Ves? Mirá, se está haciendo. Pero este horno no es muy bueno. Entonces, que cocina de un lado, del otro, entonces lo tengo que dar vuelta yo. Ahí va. Un cachito lo voy a bajar. Ahí está. Bueno, seguimos con lo nuestro que ya está. Y eso también es nuestro. Prendo el fuego. Y le vamos a agregar leche descremada. Bueno, acá tengo 3/4 de taza. Primero, ahora revuelvo todo, ahora le vamos a agregar un poquito más. Esto está en el fuego, lo mezclamos así rápido, que no se haga grumos ni nada. Ahí va. Ya está. Esto va a llevar un poquito más de leche, ¿eh? Ahora le vamos a poner. En este momento lo tengo fuego fuerte. ¿Ves que está fuego fuerte en este momento? Pero porque la leche está fría de la heladera y estoy uniendo todo. Ahora después lo bajo un poco. Bueno, pusimos 3/4. Ahí va, un poquito más. Mirá. Hasta acá. De leche. Le agrego. Ahí está. Y ahora vamos viendo cómo va espesando. Bueno, mirá. ¿Eran 3/4 o la mitad? Antes. No, lo último. Ah, ahora la mitad le puse, media más. Bueno, suponete que hasta ahora sea una taza de leche entera. Entera y llena, digamos, quiero decir, no entera descremada. Sí, vamos por partes. Eso. Bueno, mira, yo voy a seguir revolviendo. Le voy a poner pausa para que no nos pasemos todo el video acá. Entonces sigo revolviendo. Pausa, ya vengo en un segundo. Listo. Mirá. Apagué el fuego, ¿ves? Acá se hizo. Entonces yo preparé ahora acá esto acá al lado y lo voy a volcar acá para que se enfríe más rápido. Entonces se tiene que enfriar el postre, se tiene que enfriar el supuesto pionono, la tortita esa, y se tiene que solidificar un poquito la gelatina. ¿Viste qué fácil, es rápido? Tenía ganas de comer algo rico y este postre viene bárbaro para esta época. Lo único que tiene es que hay que sincronizar que esté todo frío y la gelatina en el punto justo. A ver, esto quema así. Entonces, mira, esto va acá, lo voy a pasar acá, así se enfría. Porque no podemos poner las cosas calientes. Ahí, ¿ves? Apago el horno y ahora lo saco y te lo muestro. Así dejo que se enfríe también. Ah, y acá tendríamos que usar, que las amigas me dicen, Silvia, usa la espátula, ¿viste? ¿No, vida? Sí, las que compramos. Sí. No, la tengo en el cajón, pero ¿sabés lo que es? Con los nervios de Abel, que quiere comer, que quiere frutilla, que quiere cositas. Que quiere un guante de la cocina para jugar. Sí, me agarró el guante de la cocina para jugar. Porque miro una serie de Mr. Bean, que me parece que está en el odontólogo y tienen el guante puesto, ¿viste? Y se me terminaron los guantes, esos que tengo descartables de medicina, entonces agarró guante común. Esto, a ver, qué rico que es. Va para lavar.
Bueno. Listo. Hay olor a quemado. Sí. Esta es televisión. Ay, televisión verdad. ¿Viste cómo dicen? Bueno. Listo, acá está. Acá está. Mira. ¿Sabés por qué me río? Porque ahora te voy a explicar por qué. Porque yo tengo este molde de acá. ¿Lo puedo agarrar? Acá está. Mira. No importa que esto está así, porque yo ya te digo que mi horno no es un horno bueno y que cocina parejo. Además, ¿ves qué lindo que está? Mira. ¿Ves? ¡Ay, cómo quema! ¿Ves? ¿De la otra vida? Sí. Bueno. Esto no lo vamos a hacer acá adentro. Vamos a agarrar este molde. También le podemos tomar la medida después. Le tomás la medida y ponemos en el video, pongo el molde este, cuántos centímetros tiene, porque tiene que ser finito, como vos lo estás viendo acá, finito, y lo vamos a poner en este. Entonces no me importa esta partecita que se quemó, porque yo ahora esto lo voy a cortar para poner acá. Ahí va, le estoy tomando la medida. Ay, ¿sabés de qué me río? Si fuera el camarógrafo que lo tengo acá, entonces te toma la medida con una regla, no sé, te lo corta con un cúter, yo qué sé. Yo agarro así, va, y lo meto. Ya está. Otra cosa mariposa. Bueno, entonces, ahora voy a esperar que esto se enfríe un poquitito nomás y lo corto y lo pongo acá adentro y espero que se enfríe. Y ya tenemos la base, el postre que se ríe. No te rías, porque yo soy como mi amiga que está ahí, somos iguales. Entonces estamos haciendo. Y yo lo único que hago es transmitirle lo que aprendo, lo que hago y las cosas que pruebo. Porque yo no soy chef. Si tenemos alguna amiga y algún amigo nuevo que nos ven por primera vez, primero que nada le damos la bienvenida al canal. Y de paso me presento, soy Silvia Caramanuquian y estamos en Buenos Aires, Argentina. Llegamos al final, a la parte más linda y después la más rica, que es probarlo. Mira, ¿ves? Yo para que se haga más rápido lo puse un poquito en el freezer para que enfríe más rápido. ¿Ves? Este es el punto justo para unirlo, porque si está más líquido se te va a empapar. Bueno, créeme que lo hice yo, a la San Fasón. No me lo hizo el camarógrafo, de cortarlo. ¿Ves? Acá está. Acá está. En vez de hacer el pionono, lo hacemos ahí. Entonces, acá está el postre que también se enfrió. El postre lo vamos a poner así. Ay, espérate, Abelito, ya va. ¿Querés coca? A ver, vida. Mira, ahí va. Entonces, acá está el postre que ponemos aquí. Ahí va. Bueno, vos con paciencia lo vas a esparcir y ahí, como yo, y cubrís todo. Espérame un segundito de pausa, lo esparzo bien y nos vemos. Bueno, ya lo esparcí, traté de callarlo a él, ¿viste? Y después abrimos la lata de durazno, que acá está, y entonces lo vamos a poner así acá. Yo, por ejemplo, ayer lo hice y le puse solo durazno, pero hoy compré frutillas, entonces también puedo agregarle frutilla. Eso es a tu gusto. Yo ya que tenía, le pongo. Si quiero le pongo y si no, no. Pero el durazno sí. Ahora te hago ensaladita, ahí va. Bueno, entonces, un segundito para que no perdamos tiempo, porque hoy hablé mucho y nos volvemos a ver. Una vez que lo pusimos todo así, que vos lo vas a poner re bien tranquilamente, entonces así con cuchara lo esparcimos esto arriba. Y esto, una vez que ponemos esto arriba, la gelatina ya está, va a la heladera, se guarda en la heladera y se come cuando querés. Esto siempre tiene que ir en la heladera por la gelatina, por el postrecito y nada más.
tenés un postre rico, fresco, dentro de todo, hecho todo casero, no es nada comprado, en este caso, la gelatina sin azúcar. Esto te lo digo mientras estoy poniendo acá. Sacamos las conclusiones. ¿No es cierto, vida? Sí. Es rico. ¿Te gusta? Sí, ya de noche me lo comí todo. Este postre a mí no me gusta, me fascina. Ahí está. Le pongo, bueno, esto se lo dejo para Abel, porque a Abel igual no le doy porque la masa tiene azúcar, entonces no le doy. Bueno, mirá, ahora voy a emprolijar esto acá, todo esto así que vos lo vas a hacer y lo vas a presentar bien. Pero fíjate que yo ya lo hice en un molde donde no tengo inconveniente. Después lo cortás así, mira, ¿ves? Ya va la coca, ¿ves? En cuadraditos así, lo cortás así, en cuadraditos, y así lo servís. Entonces, esto va directo a la heladera, va directo a la mesa para servir. Bueno, por eso lo pusimos en este molde. Creo que no me olvido nada más. Como te decía recién, no me gusta, me fascina, no puedo parar de comer cuando lo como. Bueno, mis amigas y mis amigos, espero que les guste este postre y háganlo, que está bueno, cuando tengan ganas y tiempo, sin estrés, que ya bastante hay en la vida. Bueno, suscríbete a mi canal si te gusta, poné me gusta, suscríbete y compartido con otros. Te dejo con besitos. Gracias. Y nos vemos dentro de un ratito en el próximo video.